frecuente en las familias y que no siempre se aborda de la manera adecuada, sobre todo cuando se trata de niños. Estamos hablando de cada situación que sucede con nuestros hijos. En ocasiones, si no lo manejamos de una manera adecuada, tiene repercusiones o puede tener repercusiones que después puedan traer consecuencias graves en la vida de cada ser humano. Y estamos hablando hoy de la enuresis en los niños. La enuresis es un trastorno de la eliminación. Cuando hablamos de un trastorno de la eliminación, estamos hablando de una alteración, en este caso para la micción normal de la orina, para la salida de la orina en los niños, y que con tanta frecuencia cualquier niño puede tener necesidad de orinar, y sin embargo existen alteraciones como la enuresis que pueden traer como consecuencia situaciones complejas para ellos. Cuando hablamos de un trastorno de eliminación, estamos hablando de que el niño tiende a orinarse en momentos y en lugares no adecuados, y que la enuresis puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. Aquí, cuando hablamos de voluntariedad e involuntariedad, quizás cualquier persona puede decir, bueno, si lo hace voluntariamente es porque sabe lo que hace, pero realmente no siempre que uno hace las cosas de manera voluntaria, la hace porque quiere hacerlo simplemente y ya. En ocasiones tú estás consciente de lo que estás haciendo, pero psicológicamente no puedes ser capaz de controlar el acto de orinarte. Y en caso de involuntariedad, estamos hablando de que el niño no se percata cuando se orina, y en muchas ocasiones se orina, por ejemplo, en la ropa, se puede orinar en la noche en la cama, se puede orinar mientras está jugando, y generalmente son los otros niños o las personas las que se dan cuenta que el niño se ha orinado. Cuando estamos hablando de enuresis, tenemos que hablar de que existe la enuresis primaria, existe también la enuresis secundaria. La enuresis primaria es aquella que nunca el niño ha podido controlar la orina. ¿A qué nos referimos? Que normalmente hasta los 5 años, algunas literaturas plantean hasta los 6 años, es normal que un niño no controle el esfínter urinario. Es decir, que pueden existir micciones involuntarias de la orina en momentos antes de los 5 o los 6 años, y se puede considerar como normal. Pero a partir de los 5 años ya tenemos que pensar en que hay alguna alteración, tanto orgánica o puede ser funcional desde el punto de vista psicológico. Cuando estamos hablando de la enuresis, tenemos que recordar que la enuresis nunca es de causa orgánica, o sea, nunca puede ser determinada ni por una enfermedad médica, ni por consumo de medicamentos, ni por ninguna otra causa estructural. Siempre cuando hablamos de enuresis estamos hablando de una causa psicológica, y cuando hablamos de enuresis primaria estamos hablando de que el niño nunca en la vida, a pesar de tener 8 años, 9 años, 10 años, nunca se ha dejado de orinar, por lo menos en un periodo de 1 año, sin dejar de orinarse. O sea, que el niño que en algún momento, en la medida que ha pasado el tiempo, antes de los 5 años, estuvo 1 año sin orinarse, entonces ya no es una enuresis primaria, estamos hablando de una enuresis secundaria. La enuresis secundaria es aquella que recesa el niño de dejar de orinarse involuntariamente o voluntariamente en lugares adecuados o inadecuados por un periodo de 1 año, y después a los 7, 8 años, 9 años, entonces vuelve de nuevo a comenzar a orinarse, y esto comienza a alarmar a los padres. Ahora, cuando los padres llegan a las consultas, generalmente no saben qué hacer con esto. ¿Por qué? Porque cuando la enuresis nocturna, por ejemplo, el niño generalmente se orina en la cama y el padre quizás está preparándose para ir para el trabajo, o tiene quizás que hacer labores en la casa, o ahorita que se está haciendo el teletrabajo, quizás tiene que conectarse temprano en la computadora y no tiene pensado que tiene que quizás poner a lavar las sábanas, o quizás a poner, como hacen algunos padres, a sacar el colchón y ponerlo fuera a tomar sol. Y esto generalmente comienza a generar una irritabilidad y un malestar en los padres que generalmente daña al niño. ¿Por qué? Porque el niño, cuando se orina en la cama de noche, ya sea voluntariamente o involuntariamente, si no hay una causa orgánica que la justifique, o una toma de medicación o de sustancias, tenemos que pensar en que hay una enuresis. Ahora, cuando estamos hablando de la enuresis nocturna, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el niño, por ejemplo, se orina en la cama y está consciente de que se está orinando,
y permite que se orine, tenemos que pensar que quizá tiene miedos. Y si tiene miedos, aquí la causa que hay que tratar es precisamente eso, miedo a qué. O puede tener, por ejemplo, dificultades para poder movilizarse, porque en ocasiones el niño puede tener sueño y creer, por ejemplo, que aunque tiene quizás deseos de orinar, no se va a orinar en la cama, y sin embargo cuando se queda dormido se orina. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando estamos hablando de una enuresis nocturna, el niño generalmente se orina de manera involuntaria. Doctor, cuando hay primaria y secundaria, ¿significa que hay alguna complicación mayor o no? Sí, por ejemplo, cuando estamos hablando de una enuresis primaria, tenemos siempre que buscar causas orgánicas. O sea, cuando hay una enuresis primaria, un niño que ya con 8 años jamás se ha dejado de orinar, tenemos que pensar en la posibilidad de que haya alguna alteración en la musculatura del esfínter vesical, por ejemplo, o de la musculatura de la vejiga. Tenemos que buscar la posibilidad de que haya una dificultad desde el punto de vista del sistema nervioso en las conexiones que dirigen lo que es la micción de la orina desde las señales del sistema nervioso central al sistema nervioso vegetativo, por ejemplo. Y siempre hay que buscar una causa orgánica que pueden ser, por ejemplo, tumoraciones, pueden ser trastornos metabólicos, como puede ser, por ejemplo, una diabetes insípida o una diabetes mellito infantil que puede producir micción involuntaria de orina. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la diabetes, uno de los síntomas que puede desencadenar es la orina frecuente. Entonces, si no se descartan las causas orgánicas, corremos el riesgo de maltratar al niño, como hacen algunos padres en su desconocimiento, ¿no? Generalmente, los padres, cuando ven que el niño se orina, tan grande y se orina, le dicen, ¿no? Efectivamente. Y además, esto en muchas ocasiones también se maneja mal. ¿Por qué? Porque se le comenta a otros familiares, se comenta la preocupación con otros amigos. Hacer bullying y todo. Claro, y entonces si los niños se enteran, puede suceder eso también, y le pueden poner sobrenombres a los niños. Entonces, cuando esto se maneja inadecuadamente, genera un estado de tensión y un estado de ansiedad importante en el niño, que hace que la enuresis no se pueda resolver. Además, una de las causas importantes también de enuresis nocturna son las disfunciones familiares. Las disfunciones familiares donde existen hogares que generalmente hay una alta tensión familiar, ya sea por estrés entre los adultos, por discusiones entre los adultos, porque en muchas ocasiones, incluso aunque no hayan discusiones aparentemente, el adulto casi nunca tiene tiempo para el niño y estamos inmersos todo el tiempo en el trabajo. El niño tiene necesidades psicológicas que satisfacer y sin embargo no logra canalizarlas a través del adulto, y esto le puede generar preocupaciones importantes y producir enuresis nocturna. También puede suceder que un niño pueda estar recibiendo un maltrato infantil, un abuso sexual. Puede ser que el niño esté, por ejemplo, introduciéndose en las tecnologías y esté recibiendo información que de alguna manera pueda afectarlos desde el punto de vista psicológico y puedan ser otras de las causas que puedan provocar que el niño tenga una enuresis nocturna. ¿Puede darse el caso de que vio una película de terror y le ocurra eso? Así es, así es. Tenemos que recordar que una de las características de la mayoría de los niños es que son muy sugestionables y muchas veces llevan a la vida real las películas, los dibujos animados y sobre todo las películas de terror, donde hay que estar mucho tiempo en ambientes de tensión importante, generan muchos síntomas de ansiedad. También tenemos que recordar que la depresión infantil puede generar también enuresis nocturna. Y cuando estamos hablando de enuresis diurna, que es también la eliminación involuntaria o voluntaria de la orina, pero de día, tenemos que recordar que puede suceder muchas veces por las mismas causas. Vemos a veces niños que cuando han estado en instituciones educativas donde existen inflexibilidades importantes con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y no se tienen en cuenta las capacidades y las posibilidades reales del niño y se le exige por encima de las posibilidades reales, muchas veces desarrollan una enuresis diurna y los niños se orinan en las aulas, comienzan a ser objeto de burla por los otros niños. El niño comienza en muchas ocasiones hacer el rechazo escolar, a querer generar conductas evitativas para no ir a la escuela. En muchas ocasiones los padres les pueden pegar, los pueden llamar la atención, les pueden castigar y todo esto también aumenta la enuresis tanto diurna como nocturna y agrava. Tenemos el problema. ¿Qué hacer, doctor? Lo primero es que debemos recordarle a los padres que cuando ya nosotros somos conscientes de que el niño no se orina porque quiere, sino porque no puede, tenemos que tratar de generar un acercamiento desde el punto afectivo, desde el punto de vista afectivo importante. Primero, para que el
sienta, lo comprendemos. Hay dos características importantes que tenemos que tener en cuenta siempre en los seres humanos, y es que los seres humanos, para que se puedan sentir bien, generalmente necesita una, que lo comprendan, y otros que le quieran. O sea, cuando una persona se siente comprendida y se siente querida, la vida se hace un poco más fácil. Entonces, cuando los niños captan esto, los niveles de tensión comienzan a disminuir. Los padres deben documentarse de qué cosa es la enuresis, cómo es que se estructura, cuáles son los síntomas que tiene, cuál puede ser el posible tratamiento. Aquí el tratamiento más recomendado es, primero, disminuir las tensiones familiares. Segundo, estar en posición de ayuda y que el niño lo capte, que lo comprendemos y que lo queremos. Lo otro es que este proceso va a ser acompañado. ¿Qué se recomienda? Los niños no deben tomar agua ni líquido después de la merienda, o sea, después de la comida en la noche. Debemos tratar de que el último líquido que tome el niño sea solamente hasta el momento en que va a comer. Después que come ya no se debe tomar más líquido, sobre todo, ¿por qué? Para no provocar que haya una distensión de la vejiga por ocupamiento de líquido y que el niño después se pueda orinar. Se recomienda que si el niño, por ejemplo, merendó a las 7 de la noche y el último líquido que tomó lo tomó hasta esa hora, en el momento antes de ir a dormir, ya sea a las 9 de la noche, 9:30, debe ir al baño conscientemente, ir y orinar. Hay que tratar de que el niño orine a vaciar vejiga. Vaciar vejiga significa que una vez que el niño orinó, después debe pujar un poco hasta tratar de que no le quede ni una gota de orina. A partir de aquí tenemos una gran tarea los padres, y la tarea que tenemos los padres es poder identificar los horarios en la noche en que el niño se puede orinar. ¿Y cómo se hace esto? Si el niño se orinó, por ejemplo, y ya orinó y se acostó 9 o 9:30 de la noche, nos debemos despertar a las 12 de la noche y tratar de observar si el niño no se ha orinado. Si el niño no se ha orinado, entonces debemos intentar que identificar que ya antes de las 12 no es el horario en que el niño se orina. Pero si nos levantamos de nuevo a las 3 de la mañana y vemos que ya el niño se orinó, estamos identificando que es entre el horario de las 12 a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué recomendamos? Que en ese horario de las 12 de la noche se despierta el niño, se lleva a orinar, que el niño orine a vaciar vejiga, y generalmente el niño después pasa la noche sin orinarse, la madrugada. Y la idea aquí es tratar de generar en el niño un despertar que pueda ser espontáneo. Cuando el niño comienza a despertarse en la madrugada todos los días y ir conscientemente a orinar, estamos hablando que al niño no se debe cargar, el niño debemos llevarlo por los pies caminando con los ojos abiertos, que pueda orinar, para que llegue el momento que ya él solito pueda despertarse en la madrugada en un horario determinado, orinar, y que no tenga que sufrir, en este caso, la enuresis nocturna. Tenemos inquietudes de Iván. Sí, correcto, doctor. Interesante el tema que usted ha tratado. Bueno, dos o tres preguntas en todo caso. Bueno, el tema para este caso de enuresis infantil, el primer especialista sería el pediatra o el urólogo pediátrico para descartar cualquier causa fisiológica del problema, y luego de eso debe estar acompañado con un psicólogo infantil para obtener un diagnóstico y terapia para cada caso concreto. Esa es una de mis consultas. Y la otra es saber, porque hay dos temas a veces que se configuran dentro de estos trastornos, diría yo, trastornos psicológicos, es la enuresis y la encopresis, que son trastornos en el control voluntario, tanto de la orina como de las heces, y que pueden darse de forma aislada o combinadas, y habitualmente son de causa funcional, ¿no? A diferencia de la incontinencia urinaria o fecal, que son debido a causas orgánicas. ¿Qué nos puede decir usted, doctora, ante eso? Debe ser visto primeramente, debe ser visto por el pediatra. Debe ser visto por el pediatra, ¿por qué? Porque el pediatra hace una valoración clínica integral. Es la persona que generalmente tiene una idea clara del organismo desde todos los puntos de vista de sistemas, y es el que piensa a quién debe derivarlo. Generalmente lo debe ver posteriormente, por ejemplo, debe ser visto por urología para descartar que exista una causa orgánica desde el punto de vista estructural que puede estar justificando esto. Generalmente debe ser visto también por nefrología para
para descartar que en las vías renales pueda existir también algún daño, debe ser visto también por neurología y endocrinología. ¿Por qué? Porque estamos descartando aquí causas estructurales desde el punto de vista de los órganos genitales, estamos descartando causas funcionales desde el punto de vista nefrológico, descartar causas del sistema nervioso que puedan estar generando esto y también endocrinológicas. ¿Por qué? Porque es la especialidad que trabaja con todo lo que tiene que ver el metabolismo y hormonas. Entonces, sí se deben descartar con estas especialidades antes de ir y consultar a un psicólogo o a un psiquiatra infantil. Con relación a la pregunta de enuresis y la encopresis, como bien tú refieres, la encopresis también es un trastorno de la eliminación, pero de las heces fecales, de la misma manera en momentos y lugares no adecuados. Y en este caso, para hablar de encopresis estaríamos hablando también de otra temática, ¿no? Porque en la encopresis sucede algo similar. Los padres se alarman mucho, los niños generalmente, los padres se encuentran que están jugando y el niño, cuando los padres van a revisar, muchas veces los padres no se dan cuenta, pero el olor de la heces que ya está hace ya un rato quizás depositada en el chorcito del niño o en la ropita del niño y expede ese olor, es el que en muchas ocasiones alarma al papá, y el padre generalmente o los niños piensan que lo hace porque quiere. Muchas veces incluso la encopresis aparece mientras el niño está jugando y el padre lo que interpreta es que no va al baño a defecar porque quiere seguir jugando y prefiere seguir jugando. Y es una problemática muy similar también en este caso del manejo inadecuado como la es la enuresis. Con relación a la incontinencia urinaria, como bien decías, también hay una diferencia notable, y es que siempre la incontinencia urinaria es de causa orgánica, y en la incontinencia urinaria es como lo dice la palabra, incontinencia urinaria, o sea, hay una incapacidad para el control, pero desde el punto de vista orgánico. Sin embargo, en la enuresis o en la encopresis hay una micción que puede ser voluntaria o involuntaria, pero de causa psicológica. Doctor, al finalizar, ¿dónde lo encontramos? Bueno, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz, 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Nos pueden ubicar ahí en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón, y a los números que nos pueden contactar es al 0994 20 87 57 o al 0985 54 07 64. Allí estaremos gustosos de poder atenderle y brindarle una atención integral. Recuerden que salud mental es mucho más.